De vuelta en Influyentes en CNN Chile, aquí en el Hotel Hyatt Centric, y nuestra invitada es Susana Sierra, que es presidenta de Chile Transparente. Además es experta en temas de corrupción, es profesora de la Universidad Católica, directora de Correos de Chile y además codirectora del Diploma de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad Católica. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de la transparencia y la corrupción, aunque no se hubiera podido pensar así en un comienzo, han tenido gran importancia durante la pandemia y van a tener más importancia todavía después de la pandemia. Entonces, vamos a hablar contigo, Susana, de la transparencia y la corrupción y cómo prevenir situaciones en que esto se agrave. Y quisiera partir preguntándote por la situación que vivimos en Chile de falta de transparencia o de claridad con los datos del COVID, que fue algo muy llamativo, sobre todo en la primera parte de la pandemia, en que no había claridad respecto de cuántas personas realmente estaban contagiadas, cuántos muertos eran realmente los asociados al COVID-19, lo cual produjo toda una desconfianza política y un problema muy grande para el gobierno. Desde Chile Transparente, ¿cómo vieron ustedes esa situación? Bueno, la verdad es que hemos sido también cautos con el tema porque es un tema donde todos estamos aprendiendo. Efectivamente, el acceso a la información, la transparencia en los datos es muy importante porque si no pasa lo que empieza a pasar, pérdidas de confianza y por lo tanto también se debilitan las mismas instituciones. Nosotros creemos que efectivamente se podría ver esto mejor porque estaban todos los países del mundo aprendiendo. Hoy día se han tomado muchas sugerencias. Obviamente que todavía queda mucho por hacer, pero efectivamente ese tema lo vemos que al menos ha existido acceso a la información de la gente. Con respecto al COVID, el tema que estamos siguiendo más profundamente es el tema de las compras COVID, que ahí se abre un campo muy fértil para la corrupción de quién se adjudica esas compras y que esos procesos sean efectivamente transparentes. Todas estas compras de emergencia, digamos, o sea, todo lo que el COVID ha producido en términos de que los gobiernos locales o el gobierno en general tienen que hacer compras rápidas y a veces no puede haber puede que no haya el debido proceso, ¿ese sería el problema? Exactamente, porque efectivamente ¿qué es lo que pasa en las crisis y en las emergencias? Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser para ayer y por lo tanto se abren muchas oportunidades para que exista corrupción en ese tipo de compras, en adjudicar por qué estoy adjudicando a este proveedor y no al otro, y también se puede usar mucho para tráfico de influencias, o sea, esta llamada telefónica, contrátame a mí y que no exista transparencia en ese proceso. Ahora, en el mundo entero ha pasado, obviamente, que los gobiernos han tenido que comprar, y en Chile, por ejemplo, que se eligió hacer esta ayuda a través de cajas, ¿no? Entonces ahí hubo que comprar millones de cantidades de alimentos, etcétera. ¿Cómo ustedes monitorearon la situación y cómo es tu balance de ese proceso de cara a evitar prácticas que no sean legales o no sean éticas? Bueno, nosotros hoy día es un tema que seguimos monitoreando, estamos sacando estudios, también estamos abriendo canales de denuncias públicos para que la gente pueda denunciar si es que ve alguna irregularidad en el tema. Es un tema que si es que uno abre el diario todos los días se encuentra con casos en Latinoamérica, sobre todo donde han habido temas de compra de ventiladores, de los hospitales, hasta bolsas de cadáveres en Ecuador. Y en Chile no hemos estado exentos de eso. En Chile han existido irregularidades con las mismas cajas de alimentos, sobre todo con las municipalidades, que son temas que se están investigando, con las residencias sanitarias. Y yo creo que esperemos que esos temas se sigan investigando y que si efectivamente se encuentran irregularidades se tomen acciones. Ayer mismo se destituyeron a un ministro en Brasil por este mismo tema de las compras y a mí lo que a veces lo que me asusta de Chile es que yo creo que acá hablamos poco el tema de la corrupción y no queremos ver que existe. Entonces, si es que esperemos que ojalá no esté pasando nada o esté pasando poco, pero si es que se descubre que está pasando, también se espera que desde el propio gobierno se tomen acciones concretas y no sea como guardar un poco los temas debajo de la alfombra y no hablemos y dejémoslo un poco más callado. Y desde ese punto de vista, Susana, ¿qué de lo que ha pasado en Chile te parece más complejo de lo que se está investigando? Más que, lamentablemente hoy día no se sabe mucho, o sea, lo que se está investigando es el tema de las residencias sanitarias o de las cajas. A mí me preocupa lo que no se está investigando y lo que no sabemos que puede estar pasando. Y si es que hablamos en Chile, a mí lo que más me preocupa es el tema municipal, el de las compras municipales. Porque las municipalidades tienen pocos elementos de control, donde efectivamente existe mucha corrupción, como esta corrupción más pequeña del día a día, que tal vez no es el gran escándalo que vemos en los diarios, que son portadas al día siguiente, pero el tema de las compras y de la adjudicación de compras municipales, históricamente
ha sido un área muy gris, o sea, incluso, bueno, hoy día tenemos a un senador de la República investigado por este mismo tema, existe mucho tráfico de influencia y lamentablemente en Chile existe tanto esa cultura de que, yo lo conozco, tengo el WhatsApp, le La mando. cultura como de los conocidos. Claro. Exactamente, y yo creo que a nivel municipal se da mucho y lamentablemente los alcaldes tienen poco involucramiento en los temas, así como en una empresa, si es que ocurre un hecho, el primero en ser destituido es el presidente del directorio, el El gerente gerente general. general, y los hechos se ¿Tú crees que investigan. los alcaldes delegan mucho esto y no están metidos realmente en ver que sean todas estas compras, hayan seguido todos los procesos y que no haya corrupción? Exactamente, yo creo que muchas veces son secretos a voces y que los mismos alcaldes conocen. En Chile tuvimos, no sé si te acuerdas, hace un tiempo en la municipalidad de Recoleta, un caso muy fuerte de corrupción donde 50 empresas de la comuna habían pagado a un funcionario municipal, se descubrió el caso, el funcionario municipal se fue preso, se sancionó a las empresas y el alcalde seguía ahí y uno dice... ¿Cómo? O sea, no fue un funcionario municipal solamente el que permitió esto, sino que efectivamente el alcalde sabía que las empresas seguían estando ahí, obtenían los permisos, aunque no los deberían haber obtenido, y por O lo al menos tanto... no fiscalizó. Ahora, ¿qué pasa con el rol de la Contraloría? ¿Está haciendo lo suficiente y está haciendo su papel ahora durante la pandemia, a tu juicio? Bueno, ojalá que efectivamente lo estén haciendo. Yo creo que la Contraloría juega un rol importante, pero no le podemos delegar todo como a este ente contralor o como en el fondo que se hagan las cosas bien porque hay un externo investigando. Yo creo que es súper, súper importante que cada uno reconozca cuál es su rol. Así como las municipalidades deberían reconocer, todos los organismos públicos deberían reconocer cuál es su rol, las responsabilidades también deberían estar súper establecidas y debería haber más fiscalización, no solamente externa, sino que también interna. Entonces, si bien la Contraloría juega un rol importante, pero es imposible que la Contraloría esté en cada detalle o en cada punto que se está haciendo. Por eso que el tema de las responsabilidades o de lo mismo que se le exige a las municipalidades en tema de procesos de control, procesos de compra, de transparencia, eso debería ser en el fondo se debería dar por esto. Uno no debería esperar que venga la Contraloría a fiscalizar una municipalidad Sino que debería para haber más control detectar. interno. Pero claro, siempre es difícil que se logre. El año pasado, cuando el presidente Piñera promulgó la ley antiabuso, tú declaraste que era importante, que era un avance, pero que sin embargo todavía faltaba, ¿no? Que era un buen primera etapa, pero que faltaba, porque efectivamente había además un déficit de confianza en la ciudadanía y que había que darle más atribuciones a la Fiscalía para perseguir estos casos. Y estoy pensando en los casos, por ejemplo, de colusiones o en el caso de los aportes irregulares o ilegales a la política. ¿Tú crees que se ha restaurado la confianza en la ciudadanía después de esos casos de corrupción? Lamentablemente yo creo que la confianza no se ha restituido y es muy grave porque efectivamente cuando dejamos de confiar en las instituciones queda un campo fértil para la corrupción gigantesco porque ya nadie confía en nada. O sea, cuando dejamos de confiar en el mismo poder judicial, entonces ya que nos importan las leyes y tampoco confiamos en el seguimiento que se le va a hacer a esas mismas leyes o a las sanciones que van a existir por lo mismo. Y por lo tanto, yo creo que la confianza en la ciudadanía hoy día está más deteriorada que nunca. Después del COVID no es un tema solamente de Chile, sino que del mundo, donde efectivamente las instituciones en general han quedado muy debilitadas. Y a mí lo que más me asusta es que después de todo esto queden las instituciones muy debilitadas y por lo tanto quede un ambiente muy fértil para la propia corrupción. Ahora, por eso tú hablabas en ese momento de darle más atribuciones a la Fiscalía. ¿Exactamente a qué te refieres con eso? Me refiero principalmente a atribuciones investigativas, como Ya. que efectivamente se descubren los casos, llegan a la fiscalía formaliza a las empresas, pero después, o a los involucrados, pero tampoco la fiscalía hoy día no tiene muchas facultades investigativas para poder armar muchas veces el caso completo. Por otro lado, hay temas que ya se han subsanado. Por ejemplo, estos mismos casos que comentabas tú, que muchos quedaron, en el fondo, como que existe la sensación de impunidad. Hoy día, al menos, la figura del cohecho cambió. Hasta antes de fines del 2018, por lo tanto, cuando ocurrieron todos estos delitos del financiamiento irregular de la política, para demostrar un cohecho había que demostrar una contraprestación. Por lo tanto, también es muy difícil para la Fiscalía poder demostrar de que efectivamente se pagó por un favor a cambio. Hoy día el cohecho es solamente por el hecho de dar a un funcionario público. Por lo tanto, cualquier funcionario público que reciba cualquier, no sé, regalo, porque muchas veces no es con el maletín de plata, sino que
puede ser cualquier tema, si es que efectivamente lo recibe, eso ya es considerado cohecho. Entonces hay un avance ahí. Ahora, tú escribiste un libro que se llama Corrupción a la carta, en que decías, también describías distintos tipos de corrupción, digamos, que a veces la más notoria obviamente es la que protagonizan autoridades públicas o empresas, pero la corrupción del día a día, del chileno normal, de todos nosotros, en que a veces la gente no se da cuenta que eso es un acto corrupto. ¿Cómo se cambia una cultura hacia transitar a una cultura de mayor transparencia, de mayor quizás estándares éticos, que evite luego, por supuesto, que se vaya deteriorando todo a nivel institucional? Bueno, yo creo que ahí tú diste en un punto, porque efectivamente en Chile, por años dijimos que en Chile no había corrupción y dijimos que no éramos corruptos. ¿Por qué? Porque efectivamente veíamos los videos, no sé, de Argentina escondiendo los videos. Y también ranqueábamos mejor que el resto de los países billetes. en los rankings de corrupción. ¿Por qué hablamos poco del tema? O sea, yo creo que si tal vez habláramos más del tema o la gente denunciara más, tal vez no estaríamos también en esos rankings, pero generalmente esos rankings son en cuanto a percepciones. Lo que yo quiero decir, la corrupción del chileno muchas veces no es con el maletín de plata. Eso es como, no, qué horrible, pero existe mucha corrupción, sobre todo como el favor, por favor. Somos una sociedad muy pequeña, somos muy pocos, por lo tanto, es muy probable que alguien conozca a alguien que conoce a Tráfico alguien. de influencia, podríamos Y decir. exactamente estamos acostumbrados a obtener las cosas así. Por lo mismo, ese mismo estudio que salió de la Fiscalía Nacional Económica respecto a las compras públicas es Sí, tan importante porque generalmente muchas de esas compras se terminan dando por, es que yo conozco, y muchas veces ni siquiera hay la percepción de que atrás de eso podría haber corrupción o podría haber un acto mal, sino que es como, le estoy haciendo un favor a alguien. Y por lo tanto, primero tenemos que ser conscientes, respecto a tu pregunta, para poder cambiar esta cultura, tenemos que ser conscientes que la corrupción existe. Y en Chile sí existe. O sea, dejemos de taparnos los ojos, dejemos de mirar hacia el lado. Acá, desde chicos nos han enseñado, no se meta donde no le importa. Yo creo que esto sí nos tiene que importar, porque efectivamente en el manejo de la corrupción, y en no convertirnos en un país corrupto, es que Chile pueda salir del subdesarrollo, que podamos ser un país desarrollado y que no terminemos cayendo en un círculo vicioso. Así que, por lo tanto, yo creo que el primer paso, pequeño paso, es hablar del tema. Y por eso te agradezco tanto, Paula, de haberme invitado hoy, porque no nos gusta hablar, no nos gusta escucharlo, lo vemos como un problema. Sí. Y el segundo paso es que ojalá exista una especie de castigo social. No estoy hablando como de colgar a todos en la plaza pública, pero acá ocurren casos y después, como no hablamos del tema, lo dejamos ahí. Y tenemos mucha gente que ha cometido malas prácticas, que ha cometido actos, que incluso ha sido formalizada, o sea, que incluso ha sido sancionada, que después acá no existe en el fondo como un castigo social en las mismas clases, existe muchas veces entre clases y eso es parte también del estallido social, pero acá es como, no nos metamos, no digamos nada y como no existe esa sanción social, por lo tanto también es muy probable que la persona que efectivamente era fresca, por así decirlo, porque a veces no es esta corrupción con el dinero, pero que se saltó todas las leyes, que efectivamente está cometiendo malas prácticas, la siga haciendo porque no siente el castigo. Entonces yo creo que efectivamente si queremos tener una cultura necesitamos esa especie de castigo, como en el fondo en otros países que si uno bota un papel en la calle te miran feo, acá exactamente lo mismo con el tema de la corrupción. Tú has traído a colación el estallido social, que parte también del estallido social y del momento constitucional que tenemos por delante, tiene que ver con tratar de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en los partidos, en sus dirigentes. Por lo tanto, ¿cómo crees tú que influyó esta cultura o estas fallas, digamos, en que la gente pierda la confianza en las instituciones y cómo se restaura? O sea, cómo los empresarios, los políticos pueden volver a mirar de frente a las personas y que no los metan tampoco a todos en el mismo saco, que eso también sería injusto. Yo creo que influyó muchísimo y efectivamente es como una seguidilla de injusticias, por así decirlo, de ver esta misma impunidad que terminó haciendo que en el fondo es como una especie de olla a presión que termina explotando. Y para restaurarla yo creo que se necesita un buen rayado de cancha, pero no solamente eso, sino también desde las empresas. Muchas veces acá estamos pensando que el rol de esto es solamente del Estado, es solamente que salgan nuevas leyes. En Chile el marco regulatorio obviamente podría ser mejor, pero no está malo. O sea, tenemos estándares y tenemos leyes, al igual que
Europa, que Norteamérica, por lo tanto el marco regulatorio no es el que está mal. Pero lo que pasa muchas veces es que no se persigue, no se sanciona o esto mismo de mejor no hablemos del tema. Y yo creo que las empresas tienen un rol fundamental en la misma prevención de la corrupción y en restablecer esas confianzas. Sí, ¿cómo Porque debieran hacerlo? Ya digamos en lo más filosófico y en lo práctico también las empresas. que acá, o sea, antes de cómo debieran hacerlo, un poco como esta cultura de que no medimos el cómo se llegan a los resultados y por lo tanto desde el lado de la empresa esto es más importante que nunca. Acá estamos acostumbrados a medir resultados, así como le medimos a los niños chicos qué notas se sacaron, o sea, desde muy chiquititos nosotros estamos midiendo todo por el resultado. Y La no por el empresa, proceso. si le fue bien, cuánta plata ganó, cuánta plata perdió, exacto. Y no estamos enfocados en el proceso, en cómo la empresa llega a esos resultados. Y por lo tanto es súper simple, en el momento que la empresa efectivamente se empieza a fijar en este cómo, empiece a tener políticas, procedimientos, pero que no son un invento, que no son una isla, sino que es poder medir la misma política de proveedores, la misma política comercial, la misma política de inversiones que las empresas generalmente tienen para poder ser más estructurada, más ordenada. Si es que efectivamente la empresa lograra medir y lograra hacer eso bien, yo creo que ahí ya estaríamos dando un paso gigantesco. Yo soy una convencida que el 95% de las empresas, o tal vez el 98% de las empresas, no nacen para hacer el mal. No nacen diciendo así que los dueños hayan dicho, bueno, ahora vamos a ganar mucha plata siendo corruptos. No, pero después nos empezamos a encontrar con estos casos porque estamos tan así, en el fondo, cegados de que tengo que conseguir el permiso, tengo que ganar el cliente, tengo que Claro, y solo el ganar resultado más. de este trimestre o de este año a costa de no estar tan consciente de la excelencia en los procesos, ¿no? Exactamente, y es una mirada súper cortoplacista y que generalmente se termina dando porque los que están ahí en ese minuto van a ser medidos por eso. O sea, yo creo que tenemos que buscar mediciones más de largo plazo y es el tema que hoy día se está hablando mundialmente, el tema de sustentabilidad de las empresas. Y generalmente cuando se habla de sustentabilidad de las empresas, se habla de estos famosos ESG y de cómo la empresa tiene mejor gobernanza, cómo se comporta con el medio ambiente, con la sociedad, pero no le incluimos la corrupción, siendo que esa debería ser la base. O sea, nunca hablamos de cuál es el estándar anticorrupción o de buenas prácticas de esta empresa, sino que estamos hablando de lo más elevado. Entonces, puede ser que una empresa, no sé, emita o contribuya mucho a la huella de carbono, pero si es que eso lo está haciendo a punta de corrupción, eso no vale de nada. Entonces, yo creo que nos falta volver a pensar como en la base, en el cómo hacemos empresas, estos mismos valores que muchas veces se declaran en las páginas web, cómo se llevan esos mismos valores a verbo, a acciones concretas, Claro. porque claro, todos van a decir confianza, honestidad, responsabilidad, Claro, etcétera. pero ¿cómo es realmente ver en el terreno si eso es real o es solo una declaración de intenciones o relaciones públicas en el fondo? Exactamente, yo creo que eso se demuestra nada más que con el ejemplo. Y por eso también quiero hacer un llamado a las empresas, porque muchas veces se predican esas cosas y muchas veces la organización efectivamente las cumple, pero a veces desde lo más arriba, o sea, en el fondo, ¿cómo el empleado después se va a comportar de una forma si ve que desde lo más arriba de la empresa se puede estar comportando en otra? Ojo que no quiero meter a todas las empresas en el mismo saco, pero lamentablemente poquitas empresas que se terminan comportando mal terminan llevando todas en el mismo saco y por eso que también debería existir castigo social entre empresas. Claro. Ahora, ¿tú crees que de todos los años que llevas trabajando en temas de corrupción, en tu consultora, también como profesora y obviamente en Chile Transparente, ¿ha habido una evolución positiva en estos años o negativa? En el sentido de que realmente se esté poniendo más luz en la corrupción, que haya una mayor sanción social, que hayan penas reales, digamos, importantes, o estamos peor. Ya, yo creo que estamos mucho mejor. Ya. Partiendo porque hoy día estamos hablando del tema. Y yo partí trabajando en este tema hace 10 años con BH Compliance, que es la empresa que dirijo, y a mí me tocaba ir a las empresas a decir, ojo, usted se tiene que preocupar de estos temas, se tiene que preocupar de la prevención de la corrupción o de este tipo de delitos, y te miraban como, ¿pero por qué? Claro. A mí en Chile nunca me dieron esa respuesta, pero me tocó en otros países de Latinoamérica que me decían, pero si a mí no me conviene hacer esto, porque si yo aplico medidas contra la corrupción, quiere decir que no, que voy a dejar de tener negocio. En Chile seguramente muchos lo pensaban, pero nadie te lo decía porque no hablamos las cosas abiertamente. Pero por eso hoy día yo creo que hay un cambio. O sea, hoy día al menos en las empresas más grandes, los directorios de las empresas están preocupados del tema, es un tema que se ha puesto sobre la mesa, se habla de compliance, siendo que eran temas que hace, no 10 años, hace 5 años no se hablaban. Y por eso que si bien
claro, lamentablemente fue duro el porrazo de darnos cuenta de que habían cosas que estaban pasando en Chile y que pasaban hace muchos años y que todos lo hacían porque se autojustificaban y decían todo el mundo lo hacía así. Estos casos que han salido a la luz en Chile, aunque todavía han sido poquititos, pero han ayudado a poner el ejemplo real. Porque Sí, antes, era como más etéreo. Ahora, ¿tú crees que los exactamente. graves casos de colusión, por ejemplo, que pasaron y que hicieron un daño no solo a esa empresa, sino en general a todas, eh, ¿estamos hoy día más lejos de un escenario en que eso pudiera pasar que antes? Sí, yo creo que ¿Sí? estamos más lejos porque hay más conciencia y Ya. porque efectivamente antes no se hablaba, te decían, bueno, pero si todo el sector O funciona si de todos esta lo hacen, forma, claro. o, todo, o sea, al poner estos casos sobre la palestra, hicieron poder tener ejemplos concretos, porque, Paula, esto es verdad, yo iba a las empresas y me decían, ¿qué me voy a preocupar de esto si en Chile esto no pasa? Claro. Y claro, puede sonar súper ingenuo, pero la gente te decía eso. Mm. Porque me decía ya, en otros países tal vez sí, pero en Chile somos el país más honesto del mundo y en Chile no existe la corrupción y siempre ha existido. Y porque al principio yo hablaba también del tema municipal, porque ahí también quiero involucrar a las pymes. Muchas veces le tiramos todo a la empresa grande, que tienen un rol importante porque obviamente que hay que partir como por la punta de la pirámide. Pero ¿qué es lo que pasa con todas las pymes que te dicen, ah, pero es que este tema no es para mí, o las leyes no son para mí? Y esas son muchas de las que están con este día a día municipal y que es como David contra Goliat. O sea, si viene el funcionario municipal y te pidió el soborno en la misma empresa, y bueno, ¿qué hago? No me queda otra, tengo que sobrevivir. Y por lo tanto, yo creo que ahí también hay que hacer un llamado porque estas son las empresas que tienen que salir a A denunciar si es denunciar. que ve Y esto. tú has dicho también que el problema es que no hay un incentivo para que la gente pueda denunciar, digamos, cuando es testigo de casos de corrupción. ¿Cómo eso podría mejorarse? Ya, ahí hay un temazo y que efectivamente es un proyecto que salió de esta agenda antiabuso, pero en Chile no tenemos la cultura de la denuncia. Y en Chile Que sí está mucho en principalmente, Estados Unidos, en que sí está la cultura del whistleblower, que es el que, digamos, cuenta lo que está pasando al interior exactamente. o del gobierno o de la empresa y se hace transparencia sobre el tema, ¿no? Así es, en Chile desde chicos te dicen no sea cusete, arregle los problemas usted. Entonces, y dado que no hay esa cultura, también hay mucho temor a represalias. Nosotros en Chile Transparente tenemos un canal que se llama ALAC, donde en el fondo pueden ingresar a la página web y denunciar actos de corrupción. Y es increíble como nos llegan denuncias que son anónimas y uno también ve no solamente la desesperación de las personas o el susto de las personas cuando denuncian de que esta información no se vaya a filtrar, pero después cuando son casos que se soluciona, que el denunciante quedó en completo anonimato, es increíble ver el agradecimiento de la misma persona que ve que el caso se está solucionando o que se está persiguiendo efectivamente a los culpables. Pero Claro, y que hubo una institución que se hizo cargo y que realmente, digamos, pudo tramitar su caso, ¿no? No que quedó en el olvido o al revés, solo perjudica a la persona, que es el miedo, ¿no? exactamente, pero el gran temor, y por eso es que todavía recibimos tan pocas denuncias, y en este proyecto que quiere hacer el gobierno, es primero como el anonimato de este denunciante, pero el temor a represalias, porque lo mismo que hablábamos antes, dado que existe pérdida de confianza, tampoco confiamos de que esos datos van a quedar, y muchas veces le exigimos demasiado al denunciante. Una empresa, por ejemplo, con sus propios canales de denuncia internos, no le debería estar exigiendo a la persona que se transforme en un testigo experto del caso. La empresa debería querer que la persona que está ahí, porque estos casos siempre se saben, en el fondo alguien más lo sabe, que dé una alerta. Ni siquiera se deberían llamar canales de denuncia, se deberían llamar canales de alertadores. Claro. Tú quieres que te digan, ojo, investiga por ahí porque Claro. algo raro está pasando en el área comercial. Claro, pero eso no Algo significa raro. que la persona tome la responsabilidad de dilucidar el caso completo. Exactamente, y yo creo que no se reciben denuncias muchas veces por eso, porque Sí. efectivamente lo que se espera, o sea, esa persona dice, no voy a denunciar y después como que voy a estar años siendo testigo de Claro, este caso. claro. El COVID también, aparte de digamos, las alertas que has puesto tú sobre las compras directas, etcétera, también ha traído otro tema importante en términos de transparencia, que es la privacidad de los datos, ¿ya? Y que es un tema muy importante en la relación con las empresas tecnológicas y especialmente por el COVID, ¿no? Porque ahora también muchos países han usado plataformas en los cuales los enfermos, la trazabilidad se hace a través de apps, digamos, en que saben todo de nosotros y también muchas de estas grandes empresas de comunicaciones o tecnológicas mundiales tienen un acceso a nuestros datos ilegal a veces o a veces completamente sin nuestro consentimiento, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes ese tema desde Chile Transparente?
Mira, yo creo que este es el tema que se viene en el mundo, no solamente en Chile. Efectivamente, esto ha traído a la luz lo que siempre se hablaba de que los datos son el oro del futuro. Bueno, ya es el futuro. Y los que manejan estos datos. Nosotros lo que estamos preocupados es el tema de la protección de datos, de cómo se usan. Hoy día incluso muchas personas están dispuestas a entregar sus datos por miedo a contagiarse, pero ojo que esto no puede seguir el día de mañana y cada uno se tiene que poner súper firme y perseguir lo que se hace con sus datos. En Chile tenemos un proyecto de ley de protección de datos hace años dando vuelta ahí en el Congreso y sigue dando vuelta y no sale. Ya estamos muy alejados como país en términos de normativa con lo que hoy día se está haciendo en Europa. Y en Europa, que han tomado la vanguardia de este tema y que incluso han tenido problemas con Estados Unidos porque Estados Unidos no cumple la normativa, las empresas europeas ya le están pidiendo a las empresas de Chile, si es que son sus proveedores, ya le están preguntando por cuál es esa política de protección de datos y de tratamiento de datos. Entonces, yo creo que hoy día respecto a esa postura no hay que esperar que salga una ley. En el fondo, a decir, este es un tema que ya se vino en el mundo, hay que tratar de seguir los mejores estándares, independiente que salga la ley chilena, ojalá que las empresas no implementen temas de acuerdo a la ley chilena, sino que los implementen de acuerdo a la ley europea, pero efectivamente vamos a tener que ser cada vez más cuidadosos de cómo se manejan esos datos, porque o sea, esto en el fondo, ¿y por qué también lleva corrupción? ¿Cómo se pueden manipular las elecciones, por ejemplo? En el fondo... Exacto, que ya han habido ejemplos, ¿no, Susana? Bueno, y también cada uno tener mucho cuidado con sus datos y entender que la privacidad de sus datos también es un derecho. Susana, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por hablar de corrupción. Creo que es un tema que tenemos que empezar a meter más en las conversaciones cotidianas del día a día. Muy bien. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en Influyentes. Nos vemos el